Estás con Jorge Méndez. En Frecuencia Abierta. Escuchando las voces de los protagonistas. La comunicación ahora es con el señor Ignacio Paz, gerente de la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay, que se identifica bajo la sigla ACAO. Ignacio, buen día, bienvenido, gracias por atendernos. Buen día y gracias por la invitación. Ignacio, nos resultó interesante un artículo que se publicó la semana pasada en la prensa nacional, donde hablaba de cifras importantes en el aumento de la venta de unidades 0 kilómetro. ¿Podemos hablar un poquito más en detalle de estos números? Bueno, sí, que fue un gran año. De hecho, históricamente es el segundo mejor año en la historia del mercado. Ya de eso de por sí está hablando de que estamos en unos buenos niveles. Creció un 10% respecto al año pasado, que ya venía creciendo un 6% de acuerdo al año anterior, y todo viene en una onda de recuperación de lo que fue la pandemia, donde se cayeron las cifras que no veíamos desde el año 2003. Así que claramente es una recuperación que se encuentra estable, sólida, y es lo que uno mira para el futuro. ¿Qué justificativos le encuentran ustedes a estas cifras? Bueno, siempre entendemos que hay varios factores, pero principalmente yo podría decirles que esto es una economía 100% dolarizada, la de los vehículos. Ustedes habrán visto que todos los autos se expresan en dólares, los repuestos son en dólares, algunos servicios también están en dólares. En fin, el dólar es un factor determinante en esto, y como sabemos el dólar viene planchado hace mucho tiempo, inclusive ha bajado en algún momento, y como producto importado, bueno, en ese caso también se ve beneficiado o se crea un clima mejor para el mercado. Y si hablamos de este clima mejor, ahí es que también miramos el índice de confianza del consumidor, que es justamente el que nos dice cuál es el estado de ánimo de la gente al momento de adquirir un bien durable como es un vehículo. Y bueno, se ha mantenido más o menos en moderado optimismo. Entonces, con ese optimismo se genera ese clima junto con factores externos, como decíamos recién el dólar, o la propia situación del país, donde entendemos que en general la economía está andando de buena forma. Y ahí haría un paréntesis, que fue la sequía, donde nosotros realmente esperábamos que iba a haber un impacto en el mercado automotriz. Sin embargo, no lo hubo, esa es la verdad. No hubo ese impacto que esperábamos que lo hubiera, y eso, bueno, tal vez el dólar pesó más en ese momento que el propio impacto, y eso nos llevó a que este fuera un gran año. Podemos pensar también que el hecho de la pandemia de alguna forma llevó a los uruguayos a ir postergando el cambio de su vehículo, y que en definitiva 2023 terminó un año siendo definitivamente el post-pandemia, y ahí muchos uruguayos decidieron dar el paso también. Bueno, si miramos el año del peor de la pandemia, que es el 2020, más o menos el mercado fue la mitad que este. O sea, claramente hubo un rezago en la decisión, y aquello no lo recuerdo exactamente, pero si mirábamos el índice de confianza del consumidor, seguramente estuviera en moderado pesimismo o en pesimismo respecto al futuro, y la gente, ¿qué es lo primero que frenó? Bueno, está la compra de los vehículos. Cuando uno sale de la pandemia, al revés, se salió fuerte. ¿Y por qué? Porque en aquel momento la gente no podía viajar, no podía salir de noche a comer, no podía hacer muchas actividades, y bueno, lo que sí podía era aprovechar esa oportunidad, aquel que tuviera la oportunidad de cambiar su auto, la empresa modernizar su flota, en fin. Y ahí vino una recuperación. Ya a partir del año 2021 arrancó la recuperación, y bueno, está firme esa recuperación que año tras año va creciendo respecto al año anterior, y llegando a esta cifra que todavía no logramos el récord histórico, pero de mantenerse los factores estables, y acá me refiero también a las reglas de juego, como puede ser la tributación o otros cambios que pueden ser sustanciales, bueno, podríamos pensar en tratar de llegar a ese récord. ¿Cómo fue el tema del comportamiento de las marcas y los orígenes en lo que refiere a los países?
Bueno, yo como gerente de una asociación que reúne a cerca de 50 marcas, no me refiero a las marcas en particular. Sí le puedo decir que en origen está también establecido que Brasil es el principal origen de donde vienen prácticamente el 60% de los vehículos, ¿ah? Y hay otros orígenes importantes como ser China, que en algún momento fue líder, ya no lo es. De India viene bastante también, algo de Europa, poco de Argentina y así está compuesto más o menos el mercado. Y si hablamos de los usados, ¿qué pasó con los usados? Los usados más o menos siguen la regla que establece el 0 kilómetro. Y cuando digo las reglas, principalmente el precio. Y el precio es el que regula muchas veces el mercado. Si uno tiene un 0 kilómetro que está muy cerca del precio del usado, claramente va a ir al 0 kilómetro. Entonces, el comportamiento de los 0 kilómetros seguramente haya marcado, nosotros si bien no llevamos la cifra de los usados, pero seguramente es el que marca el rumbo de los usados. Tenemos que entender que los usados tuvieron un aumento proporcionalmente superior a los nuevos, a los 0 kilómetros, que con relación a los usados. No, reitero que los A usados ver. no llevamos cifras nosotros, no las llevo, pero sí más o menos le puedo decir que las reglas las establece el 0 kilómetro. Entonces, no sabría decirle exactamente cuál fue el comportamiento. ¿Y en lo que tiene que ver con los autos eléctricos? Los eléctricos vienen teniendo un comportamiento más o menos estable en todos los años. Esto es, se duplica año tras año más o menos en lo del año anterior. Claramente estamos en una etapa incipiente. Los eléctricos implican a esta altura un 3,14% del mercado total. O sea, todavía no se instaló el eléctrico, si bien tienen muchos beneficios y hay una política clara de Estado en sentido de favorecer la introducción y sobre todo el cambio de combustión a eléctrico. Año tras año se ha duplicado. Respecto al año anterior, bueno, fue un 80%. No es duplicar, pero más o menos esa es la tónica que se viene manteniendo. Y en cifras, en cantidades, para que tengan una idea los oyentes, ¿qué significa eso? ¿Cuántos Bueno, autos eléctricos pueden haber hoy en el Uruguay circulando ya? y deben haber unos 7.000 más o menos. Y este año se vendieron 1.887 de acuerdo a las cifras nuestras, y el año anterior había sido 1.043. Entonces, si usted va viendo que más o menos año tras año lo que yo le digo que se duplica, en este caso fue un 80%, es lo que viene pasando, y producto, repito, de una clara política de Estado, compromisos asumidos internacionalmente en cuanto a metas, que lleva a que el gobierno beneficie a todos aquellos de distintas formas, hay muchos beneficios, para que la gente adquiera un vehículo eléctrico. ¿Cuál es la tendencia en términos generales sobre el tema que estamos hablando para este año, para el 2024? ¿Tendencia general o de eléctricos? No, 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 en general, Bueno, de los 0 kilómetros. sí, decía hoy que de no cambiar las reglas de juego, y acá me refiero a poder ser reglas en la tributación, de no cambiar sustancialmente el dólar para un lado o para el otro, Ujú. porque puede beneficiarlo o perjudicar de acuerdo para dónde se mueva. Eh, yo creo que la situación económica del país, hay una baja de desempleo, hubo en su momento récord de proyectos de inversión, eh, las exportaciones en su momento fueron muy fuertes, si bien ahora hay algunas quejas respecto a una baja, pero tiene un desempeño bastante importante. La moderación de la inflación, que estamos en el torno del 5,1%, todos estos índices macroeconómicos nos indican de que de mantenerse esta estabilidad se podría llegar a romper ese récord este año, cosa que aspiramos que así sea. Siempre hemos dicho que los autos en Uruguay son muy caros. ¿Puede haber de Ujú. cara al futuro algunas decisiones básicamente gubernamentales que empiecen a bajar los precios de los autos en el país?
Es tal cual como usted dice, los autos en el Uruguay son de los autos más caros de América, indudablemente y por mucho. ¿Y dónde está la explicación? En la carga impositiva. Ujú. Yo le digo, un auto puesto en el puerto de Montevideo a $10.000 que usted hasta ese momento cuesta el auto, cuando le llegue a usted al momento de adquirirlo, en el mejor de los casos le va a salir 20.000. ¿Ah? Del puerto hasta el concesionario y usted lo compra. Bueno, Ujú. todo eso se explica básicamente por la fuerte carga impositiva que tienen los vehículos en el Uruguay. Es algo que entendemos, se debería rever, es un tema ya casi que filosófico de pensar qué es el auto, si es un elemento de lujo o es un suntuario o es un elemento de libertad, de trabajo, de ganar tiempo. Entonces, mientras sea tan fuerte la carga impositiva, la renovación del parque automotor uruguayo es lenta respecto a otros países. Repito, tenemos la carga impositiva más fuerte de América y en algún caso casi se duplica el valor del vehículo, el mismo vehículo adquirido acá, por ejemplo, adquirido en Chile, más o menos puede llegar a salir la mitad en Chile siendo el mismo vehículo. Bien, Ignacio, ha sido realmente una charla muy interesante esta. Gracias por su tiempo. Bueno, gracias por la llamada. Buena jornada, hasta pronto. La conversación era con el señor Ignacio Paz, gerente de la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia abierta. Siempre en tu misma sintonía.